¿Qué tal, queridos hermanos? Tenemos la posibilidad en este momento de poder tener nuestro sermón en vivo para la iglesia de Moreno Centro y para todo aquel que se conecte a través de este Facebook. Así que les invito a que podamos ir conectándonos, a que podamos ir teniendo la posibilidad de estudiar la palabra de Dios. En este momento vamos a tener un tema que se titula Hay esperanza para la Odisea, y está basado allí en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 21, donde tenemos ese mensaje para la iglesia de la Odisea. Un mensaje muy especial porque es el último mensaje para la última iglesia de esa serie de 7 iglesias que marcan 7 períodos de la historia de la iglesia, pero que también pueden marcar 7 posibles estados espirituales. Así que vamos a investigar, vamos a estudiar, vamos a poder detallar algunos aspectos de este mensaje que nuestro Señor reveló a través de Juan a la Odisea, y que vamos a poder justamente tomar para nosotros, porque justamente este mensaje es para cada uno de nosotros, como los representantes de la fe en estos momentos cúlmines de la historia, justo antes de la segunda venida de Cristo. Así que vamos a poder poner en las manos de Dios nuestro sermón, nuestro mensaje de esta mañana, y les invito a todos a que podamos ir buscando nuestras Biblias, pero también ahora le vamos a pedir a todos que podamos inclinar el rostro para poder orar y para que el Señor pueda acompañarnos en este momento de meditación, en este momento de sermón. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque estamos juntos en este sábado por la mañana, luego de haber repasado la escuela sabática, luego de haber repasado la idea fundamental de por qué tenemos que ser testigos, por qué tenemos que dar testimonio, cuál es la virtud de hacer esto a favor nuestro y a favor de otros también, Señor, para que conozcan a Cristo. Y Padre, en esta hora quisiéramos rogarte que al estudiar tu palabra, al abrir tu palabra, podamos, Señor, ser iluminados por tu Santo Espíritu. Perdona, Señor, nuestras faltas y pecados en la sangre de Jesús. Ayúdanos a tener a bien tomar de los consejos de tu palabra. Y permite, Señor, que cada una de las familias de la iglesia, cada uno de los seres queridos que representamos, cada una de las iglesias pueda estar, Señor, en tus manos de amor, y podamos todos juntos adorarte a través del estudio de tu palabra y entender más de tus planes. Todo lo dejamos en tus manos y pedimos que nos acompañes y nos bendigas. Y gracias, Señor, por las bendiciones otorgadas y los cuidados otorgados en toda esta semana. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús pedimos y agradecemos. Amén. Muy bien, vamos a ir investigando entonces lo que dice la palabra de Dios allí en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 21. Dice el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Hay varias cosas para destacar aquí. Primero, el nombre de la iglesia. La Odisea quiere decir el juicio del pueblo, o el pueblo del juicio. O sea que es la etapa de la iglesia que abarca el momento del juicio de Dios. Nosotros conocemos por referencias bíblicas, sobre todo del libro de Daniel, que el juicio de Dios comenzó allá por 1844. O sea que estamos en esta etapa del juicio previo al advenimiento, del juicio previo a la segunda venida de Cristo, pero toda esta etapa es una etapa muy singular de la iglesia, porque es el momento cúlmine y es también la oportunidad de que la iglesia dé testimonio a todo el mundo acerca de la verdad de Jesús, y es también el momento especial del juicio, justo antes de la segunda venida de Cristo. Recuerden ustedes que el juicio tiene por lo menos 3 etapas, ¿no? La etapa investigativa, que es la que estamos presentes ahora, una etapa en donde Jesús viene a buscar a su pueblo,
que podríamos decir que es una etapa, digamos, de recogimiento del pueblo de Dios a partir de la segunda venida de Cristo. El pueblo de Dios es llevado al cielo por 1000 años, y en esos 1000 años hay una etapa que es una etapa corroborativa, en la que nosotros, los salvados, tendremos la oportunidad de poder verificar el justo juicio de Dios. Y luego está la etapa final, que es la etapa ejecutiva, cuando finalmente todo llega a cuenta y, bueno, aquellos que lamentablemente no pusieron sus vidas en las manos del Señor no van a poder pasar la eternidad con Cristo, sino que todo el mal, junto con aquellos que se adhirieron al mal, va a ser lamentablemente eliminado, ¿no? Pero nosotros estamos en esta etapa, el juicio del pueblo, o el momento previo al advenimiento, el juicio previo al advenimiento, es la etapa del juicio investigador, como le dicen algunos teólogos. Así que ya esta referencia del nombre da cuenta del momento cronológico donde se ubican estos mensajes. He aquí el amén. Amén es una certeza. Es cuando nosotros tenemos la plena convicción de que aquello que Dios nos propone va a ser así o es así. Hoy estamos en un momento de total incertidumbre. Hay lo que se llama una ética líquida. La gente cambia de opinión, la gente no tiene muchas certezas, vive un espantoso día a día, no como el día a día de la Biblia, ¿no? Un día a la vez, sino una especie de sin razón, sin una columna ética, sin una columna moral. Por eso nosotros, como creyentes de este momento, tenemos que ser hombres y mujeres de certeza, hombres y mujeres de convicción. Luego dice, el testigo fiel. Testigo fiel. Fíjense que muchas veces en documentales o la gente misma a veces expresa dudas acerca siquiera de la existencia de Jesús, si Jesús existió o no de manera real. Pero aquí se nos habla del testigo fiel, de aquel que ha llevado adelante todo ese plan de salvación para la raza humana. Y verdadero, testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. Hoy que se duda de la creación, hoy que se apuesta y se habla de la evolución, ¿no? Aquí está la certeza de que Dios es un Dios creador, un Dios que verdaderamente dio origen a todo y un Dios que ha diseñado todas las cosas. Realmente estas presentaciones nos dan idea, por contraste, de todo lo que nosotros tenemos que sostener como creyentes en este momento. Pero hay un mensaje para este pueblo del momento del juicio, para esta iglesia de la Odisea. Dice el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice la versión Reina Valera 60, te vomitaré de mi boca. Cerca de la ciudad de la Odisea, de ese lugar de la zona helénica, cerca de esa ciudad donde estaba puesta aquella iglesia que existió, la iglesia de la Odisea, había un río que se formaba y que luego pasaba por la ciudad de la Odisea, que es el río, o era el río Lico. Ese río estaba formado, o está formado, por dos manantiales. Uno que es de agua, tipo de surgentes volcánicos, por lo cual es un agua caliente, un manantial caliente, que lleva ciertas sales, y el otro manantial que forma el río Lico es un manantial de aguas surgentes también, minerales, pero
frías. Entonces, cuando se unen estos dos manantiales, forman el río Lico. Y este río pasa a ser un río con cierta salobridad, salobre y tibio. Ustedes imagínense cuando en la antigüedad un viajero venía cansado, porque los viajes eran extenuantes, y entonces justo antes de llegar a la Odisea veía ese río y quería saciar su sed y la sed de sus animales en ese río salobre y tibio. Bueno, además está decir que eso producía algún efecto y la gente quería devolver, quería vomitar todo aquello que llevaba en el estómago, porque era como una especie de suero fisiológico, no era un agua demasiado recomendable. Y de ahí se toma esta figura, de no ser ni frío ni caliente, y también la figura de voy a vomitarte de mi boca, de esa situación puntual que sucedía en las cercanías de la Odisea, del pueblo real, del pueblo que está en ruinas en este momento, pero que existió como una ciudad real, ¿no? Ahora, ¿qué idea hay detrás de esto? La idea no es, yo he escuchado alguna idea por ahí o algún exégesis por ahí, de que, bueno, tenemos que ser fríos o calientes. No. La idea que hay detrás de esto, no eres ni frío ni caliente, y por eso es algo malo, es la idea de la indefinición. Cuando no somos de aquí ni somos de allá. Cuando nuestra identidad como hijos de Dios, nuestra identidad cristiana, no es sólida. Cuando nos adaptamos demasiado, cuando nuestras ideas cambian demasiado rápido de un ambiente a otro. Nosotros no debemos ser ni fanáticos, ni tampoco tan moldeables que nadie sepa qué fe y qué ideas sostenemos. La verdad es que tenemos que ser bien definidos, amables, corteses, pero bien definidos. Y tenemos que llevar, y hablando de lo que la escuela sabática repasó también, tenemos que llevar el testimonio de Cristo a donde quiera que vayamos. Esa definición nos tiene que caracterizar. Porque si no somos definidos, si nuestra identidad no está definida como hijos de Dios, como cristianos, como aquellos que aguardan la segunda venida de Cristo, como aquellos que guardan los mandamientos de Dios, entonces es muy difícil que seamos testigos claros, testigos oportunos, testigos fieles. Y el peor síntoma de la Odisea es justamente la indefinición. La indefinición, la tibieza espiritual en todos los aspectos. Orar simplemente cuando tenemos problemas, no, orar en todo tiempo. Leer la Biblia solamente cuando tenemos alguna duda, no, leer la Biblia todo el tiempo para alimentarnos. Dar testimonio de Cristo cuando se nos propone en algún evento de la iglesia, no, dar testimonio de Cristo todo el tiempo. Esa es la definición que el Señor está buscando de cada uno de nosotros. Pero también el versículo 16, en nuestra versión Valera dice, te vomitaré de mi boca. En realidad, esa frase en el idioma griego dice más o menos así, estoy por vomitarte de mi boca. El Señor nos está haciendo un llamado antes de que sea demasiado tarde. Y ese llamado es a que podamos poner nuestra vida en sus manos, podamos permitir que la ayuda provenga de Él, de su Santo Espíritu, y que nos haga definidos, nos haga testigos fieles, nos haga personas comprometidas con la verdad, que puedan ser aquellos que llevan la verdad donde quiera que van. Y esa definición nos salvará de que el Señor tenga la triste misión de descartarnos. Por eso aquí no se nos habla en un tono de algo ya realizado, sino se nos habla en un tono de advertencia, de admonición, de amonestación, con el cariño y con el amor que el Señor nos tiene a cada uno. Porque así como los que somos padres nunca deseamos
el mal para nuestros hijos. Y cuando a veces nos ponemos un poco duros y hacemos alguna advertencia, no es ni más ni menos que para que nuestros hijos vayan por el buen camino. También el Señor, cuando nos amonesta, no es porque no nos ama, sino porque quiere que vayamos por el camino, que es el camino más beneficioso para nosotros, el camino de la vida, el camino de lo correcto. Sigue diciendo este texto, hablándonos de este mensaje, de esta esperanza que hay para el pueblo del juicio, para la Odisea, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta condición de miserabilidad es común a todos nosotros los que somos hijos de Dios, cristianos, y estamos en esta etapa de la historia. Realmente ningún ser humano va a poder resolver por sí mismo el problema del pecado, ni va a poder resolver por sí mismo la situación de su salvación, ni va a poder resolver por sí mismo su crecimiento espiritual, su santidad, ni nada que tenga que ver con un cambio, con una transformación, ni nada que tenga que ver con lo que solo Dios puede resolver. Pero a veces el conocimiento bíblico, el conocimiento doctrinario, los años que pasamos en la fe, en el servicio, nos hacen generar una falsa seguridad. Una seguridad de que, bueno, ya está, ya lo logramos, ya es parte de nuestro acervo, ya somos salvos, ya no hay nada que cambiar, no hay nada que poner en las manos de Dios, no hay nada que preguntarle al Señor. Y saben, todos los días tenemos que poner las cosas en las manos de Dios, todos los días tenemos que saber que ese día, como decía el apóstol Pablo, cada día muero. Ese día tengo que entregarme al Señor de corazón y tengo que pedirle al Señor perdón por faltas y pecados, tengo que rogar al cielo que la santidad cubra mi vida, que pueda crecer en Cristo, que pueda crecer en ese carácter que se tiene que ir pareciendo al carácter de Cristo y también crecer en el servicio. ¿Saben? Una de las grandes faltas, por lo menos desde mi punto de vista, que veo primero en mí y por carácter transitivo en los creyentes, es que muchas veces no nos ponemos a disposición del Señor para el servicio. El Señor tiene planes para que sirvamos, tiene planes para nuestra vida, tiene planes para que nosotros transitemos por esos planes y no solo seamos instrumentos en sus manos, sino que el servicio, el primero que beneficia es a cada uno de los que sirve. Y saben, a veces nosotros rehuimos al servicio. Y esto es parte de esta visión, de esa falsa seguridad, de esa falsa riqueza. Yo recuerdo una vez, voy a contar una anécdota muy sencilla, ¿no? Cómo es cuando uno tiene una falsa seguridad. ¿Hasta dónde te lleva una falsa seguridad? Estábamos, era en los inicios de nuestra vida matrimonial con mi señora, éramos estudiantes y sucede que, bueno, habíamos hecho una comida pensando que teníamos pan para acompañar esa comida. No mucho pan, pero algún pan teníamos para acompañar esa comida. Así que mi señora me preguntó a mí si había pan. Yo le dije, sí, hay pan, hay pan. Y ella también, un poco creyendo lo que yo le dije, dijo, sí, hay pan, hay pan. Así que, bueno, se preparó la comida, nos sentamos a la mesa y fuimos a buscar el pan. No había nada. Todo ese tiempo transitamos en la falsa seguridad de que había algo que no había. Por supuesto comimos la comida igual, pero esta pequeña y sencilla y muy cotidiana anécdota nos da cuenta de cuando uno tiene ciertas seguridades que no son tales,
cómo se engaña a sí mismo, cómo se engaña y cómo transita los momentos en esa falsa seguridad y de repente se pega el chasco de que las cosas no son así. Saben, nosotros no tenemos que tener una falsa seguridad espiritual, porque si no vamos a encontrar un día que somos unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Pero, como dice el título de este mensaje y como es el tenor de este pasaje, hay una esperanza para la Odisea y para todos los que somos parte de esta última etapa de la iglesia antes de la venida de Cristo. Dice el versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Podríamos detenernos mucho tiempo en la descripción de este oro refinado en fuego, pero vamos a hacerlo bien cortito. Este oro refinado en fuego es ese carácter pulido, ese carácter que se va transformando a la medida del carácter y de la mente de Cristo. Nosotros no tenemos naturalmente ese carácter. Ese carácter tiene que ser implantado en nuestro corazón, tiene que nacer bajo el proceso de la santificación. Recuerden ustedes que Dios nos perdona, Dios nos salva, y Dios, cuando nosotros aceptamos su perdón, nos da dos tipos de justicias. La justicia imputada, que es el perdón de nuestros pecados, y la justicia impartida, que es la oportunidad de ir creciendo en la gracia y de ser santos. Y recordemos que sin la santidad ninguno verá al Señor. Pero ninguna de estas acciones son de motu propio, son cuestiones que nosotros podemos fabricar, podemos crear o que vienen con nuestra genética. No. Tanto la justicia imputada como la justicia impartida son dos acciones que solamente Dios puede hacer en nuestro corazón. Así que este oro afinado en fuego es ese carácter que se va refinando, que va sacando la escoria por la acción del Espíritu Santo. Y es ese carácter el que debemos adquirir de Dios. También dice este versículo 18, vestiduras blancas para vestirte. ¿Qué son las vestiduras? Bueno, el símbolo representa un elemento que nos saca de la desnudez. Y en este caso, estas vestiduras son la salvación, el perdón, la gracia. Estas vestiduras son también la posibilidad de crecer en la santidad. Y fíjense que así como una vestidura no viene con nosotros nacemos desnudos, la vestidura hay que ponerla, es algo externo, es algo ajeno. La justicia imputada y la justicia impartida no son algo inherente a nosotros, son cosas que nosotros tenemos que adquirir de Dios. Y estas vestiduras de la salvación, estas vestiduras del perdón, estas vestiduras de la santidad, son el milagro que Dios puede hacer por medio del Espíritu Santo, a través de aquel hecho absolutamente total, como fue la muerte y la resurrección de Cristo a favor nuestro, que nos cubre, que nos da un camino de salvación que de otro modo no tendríamos. Y luego dice ese versículo 18, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. En la antigüedad había una enfermedad que se describía como oftalmía. La oftalmía era una especie, yo no soy médico y tal vez algún médico que esté mirando se va a reír de mí, pero era como una especie de conjuntivitis, podríamos decir, y la gente curaba esa oftalmía
con lo que se llamaba el ungüento del polvo frigio. Es una cosa un poco rara, ¿no? Pero se mezclaba un polvo con aceite de oliva. Y ese ungüento servía para limpiar. De hecho, se ha descubierto que el aceite de oliva tiene ciertos poderes curativos. Por supuesto, también es un buen elemento para consumir en la proporción adecuada, obviamente, como un comestible. En la antigüedad también se usaba para dar luz, pero ese colirio hacía que las personas que estaban ciegas por la oftalmía pudieran ver. Ese colirio no es ni más ni menos, haciendo una explicación bien corta, que el Espíritu Santo que nos puede hacer ver. Nos puede hacer ver nuestra propia condición. De paso, cuanto más nos entregamos a Cristo, más dependemos del Señor en oración, más estudiamos su palabra, más pedimos que el Espíritu Santo nos ayude, nos ilumine, más vemos nuestros defectos. No es al contrario, ¿eh? Porque algunos piensan que cuanto más tienen al Espíritu Santo, más conocimiento tienen o más supuestamente oran, más perfectos se ven. No, es todo lo contrario. Más pecadores nos vemos. Existe una mayor necesidad de cambio, una mayor necesidad de que las cosas sean transformadas en nuestro carácter y en nuestra vida. El Espíritu Santo es el único que nos puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Es el único representante oficial de Dios en la tierra. Es aquel que nos va a acompañar hasta el fin, dijo Jesús. Y es el único que puede convencernos. Ese colirio para que veamos es la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Y hoy más que nunca tenemos que pedir el Espíritu Santo para no caer presa de los engaños del enemigo, para ir por los planes de Dios, para no ser instrumento de Satanás, sino instrumento de Dios. Yo recuerdo a un pastor viejito que decía, no podemos hacer la obra de Dios con las herramientas de Satanás. ¿Y saben que hay algunos cristianos que creen eso? Creen que pueden usar un montón de cosas que no son parte del carácter de Cristo y aún así ser siervos de Dios. Y eso no es así, no es así. Tenemos que permitir que el colirio limpie nuestra ceguera y podamos ver. Dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. El Señor es un Padre bueno, porque no nos va a dejar sin la oportunidad de aprender. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice la amonestación bíblica. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿De qué habla esto? Este texto que muchas veces usamos para llamar a otros que no conocen a Cristo, que se entreguen a Cristo, bueno, es para todos los creyentes en realidad, porque nos habla de una relación íntima, de amistad con el Señor, para que el Señor pueda producir un efecto duradero en nuestra vida. Dice el versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Señor nos está ofreciendo, como dice aquel texto, ser un pueblo de reyes y sacerdotes, ¿no? Nos está ofreciendo el reino de los cielos, la vida eterna. Nos está ofreciendo el más alto honor. Y a nosotros que no lo merecemos, que somos pecadores. Pero la palabra de Dios nos habla de que Dios es amor. Y por las edades eternas vamos a descubrir nuevas alturas de ese amor. Pero hoy podemos ver un vislumbre de ese amor en este llamado cariñoso que el Señor le hace al pueblo suyo de este tiempo. Por último dice el versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que ¿quién? El Espíritu
Acá no está hablando de nada etéreo, está hablando del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál es la esperanza para la Odisea? La esperanza está en el versículo 18. Está en todo el texto en realidad, pero para resumir, para acotar y que quede el mensaje bien afincado en nuestro corazón, la esperanza está ahí en el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. El carácter de Cristo. Ese carácter que Cristo puede refinar en nosotros también. Puede sacar la escoria. Esa es la verdadera riqueza, no la riqueza material. La riqueza material es funcional, va y viene. La riqueza espiritual es que nosotros crezcamos a la altura de aquel que es nuestro ejemplo, nuestro único ejemplo de paso, Cristo. Y ese carácter nos hará ricos espirituales. Luego dice, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La justicia imputada de Cristo, el perdón, la justicia impartida de Cristo, la santidad, para que la desnudez del pecado no sea lo que nos marca, sino que seamos vestidos con esos vestidos de salvación y de santidad. Y por último, unge tus ojos con colirio para que veas. La acción del Espíritu Santo que nos hace ver, que nos quita la ceguera espiritual y que nos permite ser aquellos que son convencidos del pecado, de justicia y de juicio. Dios permita que nosotros que estamos en este momento tan especial de la historia del mundo, que somos parte de ese juicio del pueblo, o ese pueblo en juicio, de ese juicio investigador, de ese juicio final que ya empezó. Que nosotros que tenemos que dar un testimonio firme y fiel, y que tenemos que invitar a otros a que se sumen a esta oportunidad de ir por el camino de la vida, Dios permita que nosotros que estamos en la Odisea, que estamos en este momento de la historia, en este momento de la iglesia, podamos aceptar esta esperanza y podamos tomar de lo que Dios tiene. Queridos hermanos, les deseo un muy feliz sábado. Que el Señor pueda bendecir a cada uno y cada una de las familias, los pueda proteger en este momento especial y que el Señor pueda acompañar con su mano poderosa y podamos también tomar de esta esperanza, tomar de estos recursos que el Señor tiene a disposición. Vamos a orar para permitir que el Señor pueda actuar en nuestras vidas. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por este mensaje que nos permitiste estudiar de tu palabra. Gracias porque hay una esperanza, la esperanza de poder, Señor, tomar de ese oro, tomar de esas vestiduras, tomar de ese colirio, para que finalmente, Señor, cualquier indefinición espiritual, cualquier carencia espiritual pueda ser totalmente sacada de nuestra vida y podamos ser testigos firmes y fieles, transformados y por supuesto amigos tuyos, amigos, Señor, y dependientes. Padre, ayúdanos porque es evidente que tenemos amplias necesidades. Queremos rogarte que tú bendigas cada uno de nuestros corazones y nos ayudes a crecer espiritualmente. Pero también, Padre, una vez más te rogamos que protejas a nuestras familias, que proveas para aquellos que están pasando dificultades, que pongas tu mano sanadora sobre los que están con enfermedades. Y gracias, Padre, por tus bendiciones. Todo lo ponemos en tus manos, rogándote, Señor, por todo y agradeciéndote todo en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga a cada uno y cada una de las familias.